tardes a todos y a todas. Damos inicio a esta clase, que es la última clase del curso 3, Saberes y Estrategias para la Enseñanza Universitaria. Esta clase, como les decía, es la última antes del taller de elaboración del trabajo final, que comienza el martes 11 de marzo. Por ende, ya estamos en el trayecto final de la Diplo, lo que seguramente eso los relaja un poco. Y bueno, ya el 8 de mayo vendría a ser la colación, la entrega de certificados. Es decir que, bueno, los felicito y las felicito por haber llegado hasta acá. En esta clase, junto con Fernando Vado, que también es del equipo de la Diplo y que trabaja en la Secretaría de Asuntos Académicos, vamos a hacer como un repaso de los temas principales que hemos visto en este curso y vamos a dar pie para el taller que comienza, como les decía, la semana que viene. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta última clase del curso 3 y esperamos que les sirva mucho para empezar a pensar este trabajo final que tienen que acreditar en la instancia que sigue. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que con varios ya nos hemos visto en otros eventos y actividades de la SA, de la Secretaría de Asuntos Académicos, así que es bueno encontrarlos acá y que sigan formándose. Como decía Barbie, yo soy Fer, trabajo acá en la Secretaría de Asuntos Académicos, soy profe en Ciencia de la Educación, así que también veo algunos colegas que están acá presentes, que forman parte de las distintas cátedras de la UNC. Así que brevemente decirles que hace un tiempito venimos trabajando en distintas propuestas y ofertas de formación continua, tanto para docentes, adscripto ayudantes. Entonces, siempre estos momentos son doblemente ricos, no solamente para que nosotros podamos revisar y discutir temas que hoy en día están en la agenda universitaria, sino también escucharlos a ustedes de las problemáticas situadas que cada uno comparte de las unidades académicas. Por lo tanto, desde ya les digo que es una gran invitación a que puedan participar, puedan comentarnos, podamos intercambiar sobre estos asuntos que a todos nos gustan, estamos acá para poder compartir y aprender juntos. Bueno, también trabajo en un equipo de cátedra de práctica docente de la Facu de Psico y en la cátedra de problemas de aprendizajes, así que un poco también algunas discusiones vienen por ese lado, por esas preocupaciones que hoy en día seguramente escucharán que hay una cuestión ahí sobre la enseñanza y el aprendizaje muy presente en la universidad. También decirles que nosotros queremos ofrecerle hoy un espacio en el que se encuentren como en una pasarela, en una zona de pasaje, entre lo que ya han venido conversando y viendo, que claramente ha sido un recorrido de muchas semanas, así que también felicitarlos por ese recorrido, y también invitarlos como ir a pensar o anticipar unas cuestiones sobre el trabajo final, que ya le digo que digamos que no es una instancia sumamente difícil, ni un final, digamos, que uno tiene que asumir con mucha preocupación, sino al contrario, la idea es poder revisitar, mirar, recuperar aprendizajes que han tenido durante todo este tiempo acá en la Diplo. Así que, bueno, Barbie, no sé si querés agregar algo. Si no, comenzamos. Comenzamos. Bueno, ahí compartimos entonces la pantalla. Bueno, el desafío también es poder cerrar un curso después de que la vara ha estado muy alta con nuestra compañera Vero, que también ella ha retomado y discutió con ustedes un montón de temáticas sobre estrategias, saberes y problemáticas actuales de la enseñanza en la universidad. Sabemos que con ella han discutido mucho sobre estrategias didácticas, estrategias de estudio, que es otro tema que estuvimos hablando, y también el cómo de la enseñanza, que seguramente eso hoy también de alguna manera vamos a bordear, vamos a navegar para poder entender un poquito algunas cuestiones que hoy queremos ofrecer para profundizar. Este curso, que como bien ustedes en los módulos anteriores han trabajado el oficio de enseñar, la tarea de planificar, el cómo y algunas cuestiones específicas sobre los textos de Lidwin y Anijovic, que van a tener una actividad también sobre eso. Nosotros hoy queremos como tomar algunas categorías, algunos conceptos centrales que ponemos a disposición para poder discutir, teorizar un poquito, pero también poder intercambiar acerca de lo que ustedes entienden y comprenden sobre eso. Lo importante no es que hoy se lleven
palabras teóricas simplemente para leerlas, sino también para poder darle sentido, recrearle esas palabras para poder pensar este trabajito que ustedes van a elaborar. El curso de la clase de hoy se llama, la siguiente Barbie, por favor. Se llama Las prácticas de enseñanza en la universidad. No hace falta que uno diga qué es una definición exacta de prácticas de la enseñanza, porque claramente en los textos ya la han ido trabajando, pero hoy sí queremos poder ofrecer algunas distinciones, algunas categorías, algunas particularidades específicas sobre este oficio de enseñar, esta tarea de enseñar, esta experiencia de aprendizaje que tienen en sus distintas cátedras, y desde ahí poder vincular, digamos, algunas cuestiones que nosotros pensamos que hoy, desde el rol que ocupan, tanto como ayudantes, cripto, y también el rol de tutores, que hay algunas personas que están trabajando en esos espacios formativos, podamos, digamos, ahí encontrar puntos interesantes para discutir. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, de lo que han leído, han visto, ¿qué pueden decir o qué pueden inferir sobre qué es una práctica de enseñanza? ¿O por qué una práctica? Pueden escribir o pueden abrir sus micrófonos. ¿Han escuchado prácticas de enseñanza? ¿Sí? Ahí José dice que sí, con la cabeza. Sí, no quería decir, llamarlo directamente porque lo vi también. Pero a ver, José. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, escuché lo que son las prácticas de enseñanza. Voy a tratar de decir lo que creo. La práctica de enseñanza son aquellas cosas o aquellas estrategias que nosotros elaboramos o llevamos a cabo al momento de dar nuestra clase con el fin de poder transmitir el conocimiento. ¿Y por qué digo por qué remarco enseñanza? Porque ahora está dividido lo que es, por un lado, el proceso de enseñanza y por otro lado, el proceso de aprendizaje. Pero también estamos yendo a lo que es hacer la conjunción de ambos, tanto las prácticas de enseñanza, o sea, cómo el docente transmite su conocimiento, genera algún tipo de conexión con el estudiante. Creo que eso es para mí una práctica de enseñanza. Gracias, José. Palabras muy potentes para pensar eso, como la elaboración, el diseño de un espacio de intercambio, una relación, conocimientos. Aula y clase, me parece que por ahí hay como una similitud en lo que se va pensando. Rocío dice transmisión, muy bien, y construcción. Bien, claramente han anticipado la pequeña frase que van a encontrar ahora a continuación. La siguiente de ahí, Barbie. Más que la preocupación por definir qué es una práctica de enseñanza, nos interesa, digamos, que ustedes puedan recuperar acá esta idea de Gloria Eldenstein, que es una pedagoga de Córdoba que trabaja mucho sobre lo que es residencia y prácticas docentes. De hecho, van a encontrar muchos textos de ella. Si hay gente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, seguramente la debe conocer, digamos, porque es una referente de los espacios de enseñanza, ¿no? Entonces, ella nos refiere, digamos, a las prácticas de enseñanza como este trabajo en torno al conocimiento. Y ese trabajo en torno al conocimiento, de alguna manera, nos invita a pensar algo que han trabajado al inicio de la diplomatura, no sé si alguien se acuerda, con la doctora Claudia Torcomian sobre la tríada pedagógica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ella presentó una tríada donde estaba esta relación vínculo docente-alumno con la transmisión que recién decía acá la compañera Rocío, en esta idea de poder construir conocimientos, mediaciones para poder transmitir una idea, ¿no? en cada uno de los espacios y situaciones de enseñanza donde cada uno de ustedes está. Y también esta idea práctica de enseñanza está muy asociada con otras palabritas que hoy no voy a desarrollar, porque cuando ustedes se dirijan al texto específico que tienen para esta clase, van a encontrar muy bien explicado de qué se trata esto, que
la idea de práctica de enseñanza de alguna manera también convive con otras prácticas, con un conjunto de prácticas relacionadas a la idea de enseñanza, como prácticas docentes, prácticas educativas, prácticas sociales, que quieren mostrarnos, digamos, que estas prácticas en plural significan, digamos, distintos modos de trabajo en un espacio específico, situado, contextualizado, entre los estudiantes, el docente, y también una relación entre estudiante y estudiante sobre un conocimiento. Esta idea de discutir sobre prácticas de enseñanzas, y en plural, de hecho ahí van a encontrar que está puesta esa palabrita, es que podamos realmente reimaginar, repensar, digamos, qué clases, qué experiencias de aprendizaje, como también dice Rebeca Nijovic, hoy en día también podemos pensar que estas prácticas de enseñanza son en modalidad virtual, modalidad presencial y otras modalidades que hoy en día se están discutiendo, donde uno se encuentra, digamos, con un escenario hoy en día muy diverso, múltiple. Si uno vuelve otra vez, como decía, a la clase inicial que dio la doctora Claudia Torcomia, ella en la teoría pedagógica también de alguna manera caracterizó quiénes son los nuevos sujetos de enseñanza de la educación superior que llegan a las aulas universitarias, qué subjetividades hoy en día suceden en los encuentros, digamos, en estos espacios específicos, y también, digamos, en otros textos que creo que han tenido en la unidad 3 con Vero, y que Rebeca Nijovic también adelanta, es esta idea de las aulas heterogéneas, ¿no? Entonces, hoy en día quizás ya estamos muy lejos de pensar a la práctica de enseñanza como una práctica uniforme, cristalizada de una sola manera, sino que hoy en día justamente la invitación es poder reconocer estas características, estas particularidades que hoy en día están en el aula para justamente poder pensar, digamos, con diversidad, con estrategias, con modos distintos de poder aproximarse tanto a los estudiantes, a los objetos de conocimiento, que obviamente como docente tenemos esta tarea de poder transformar, digamos, objetos de conocimiento a objetos de enseñanza, ¿no? Sí, José. Perdón, Fernando, me surge una duda. Sí. Cuando mostrás ahí en la placa múltiples, plurales, diversas y heterogéneas, ¿lo toman como sinónimos o tienen especificidades cada una de esas palabras? Porque yo hasta Sí. ahora manejaba los conceptos de diversas y heterogéneas y Sí. me confundiste con esto de múltiples y plurales. Sí, ahora en la diapositiva siguiente vamos a darle sentido a qué significa múltiple por multiplicidad, a lo de plural por complejidad y problematicidad, y obviamente diversidad y heterogeneidad, que como bien decía, han trabajado con Rebeca, de alguna manera responde a esta idea de quiénes son nuestros estudiantes que hoy llegan al aula. Quizás podría decir que el concepto de múltiples y plurales hoy en día para esta clase nos va a permitir poder trabajar un poquito acerca de qué son las prácticas y cómo entenderlas al interior de cada una de las experiencias de ustedes. ¿Sí? Así que ahora en un segundito avanzamos con eso. La siguiente, por favor. Y eso que en el taller van a encontrar otros adjetivos, así que anda haciendo la lista, José. Bien, esta idea de prácticas de enseñanza, dirán estas autoras que decíamos hoy, Gloria Eldestein, Gavarini, Domián, Salit, nos ofrecen, digamos, este juego de palabras que por ahí no es la intención que ustedes memoricen ni abran, digamos, un glosario interminable, sino que se detengan más que nada a poder pensar y resignificar según el lugar de cada uno, ¿no? Entonces, las prácticas de enseñanzas están caracterizadas por esta idea de la inmediatez. Ese es un concepto que van a encontrar en varios textos, hoy realmente circula en varias producciones sobre enseñanza. Esta idea de inmediatez lo que hace es poder mostrar, expresar, caracterizar, digamos, que la enseñanza, digamos, el docente que se encuentra en el aula, de alguna manera enfrenta múltiples y diversas situaciones de manera simultánea y toma decisiones en el momento. Y esa idea de tomar decisiones en el momento quiere decir que es una profesión que de alguna manera el docente le pone el cuerpo, hace presencia en ese momento. De hecho, una definición también muy latente en esto de las prácticas de enseñanza, esto de una puesta en acto, ¿sí? Uno pone el cuerpo y pone quién es y manifiesta, digamos,
todo lo que trae para compartir. Esta idea de inmediatez lo que quiere mostrar es que quizás en otras profesiones no es que en el aula quizás surge una situación y el docente diga, dame 5 minutitos que salgo al patio, la pienso y regreso. Otra situación, dame 5 minutitos que salgo y vuelvo a ingresar. Sino que esta idea es poder mostrar cómo suceden múltiples situaciones, episodios, actos a la vez, y el docente toma decisiones. Y esta idea de tomar decisiones, ¿con qué categoría que han trabajado con Vero la pueden relacionar? Esta idea de conjunto de decisiones que el docente toma, con la idea de estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, muy bien, María Elisa, excelente. La idea de estrategias, por eso es muy importante que ustedes las puedan comprender, pero también las puedan nutrir y abrir para tener como distintas alternativas frente a, muy bien, claramente con la planificación. Sin embargo, digamos, esta idea de inmediatez y simultaneidad, lo que viene a problematizar es que así como el docente tiene tiempo o utiliza un tiempo para poder planificar, pensar, digamos, su clase, lo que después sucede en el momento de poner el cuerpo no siempre es lo que uno pensó. Puedo decir que va a pasar muy, muy frecuente que lo que uno planificó, pensó, quizás no se dio del todo como uno quiso. Y eso tiene que ver con esta idea, ¿no? De lo que sucede en ese momento, que a veces hay imprevistos, incertidumbres, ambigüedades, situaciones que pueden descolocar a la propia propuesta que uno ha pensado. Y también esta idea de la multidimensionalidad quiere mostrarnos que nuestras prácticas de enseñanza, es decir, cuando ustedes van al aula a dar una clase, a trabajar, digamos, con sus estudiantes, podemos decir que es como una cebolla con muchas capas. Es decir, que en ese lugar, en ese momento en el que ustedes están dando una clase, no solamente uno tiene una relación o está, digamos, inscripto en una relación solamente con el estudiante en el aula, sino que esa aula forma parte de una institución, esa institución forma parte de un barrio, ese barrio forma parte de una ciudad, esa ciudad forma parte de un país. Entonces, en esas distintas capas hay distintas variables, distintos condicionantes determinantes que de alguna manera influyen en esas circunstancias en las que uno enfrenta, digamos, todo el escenario educativo. En síntesis, lo que quiero decir es que la práctica de enseñanza es una tarea compleja, es una tarea que tiene particularidades. No solamente hoy nos alcanza con conocer el contenido que queremos enseñar, sino que también uno se sigue formando en quiénes son los sujetos que llegan al aula, quiénes son nuestros destinatarios. Uno se forma en política, se forma en estrategias, se forma en programas educativos, digamos, participa en otros escenarios para poder de alguna manera navegar estas distintas dimensiones que se hacen presentes. Muy importante esto de que también es una actividad intencional. Esto resáltenlo porque es lo que claramente van a trabajar en el taller. Uno piensa una propuesta desde algo que quiere mostrar, desde el deseo de compartir. Entonces, hay una cuestión pensada, alguien decía recién planificada, una búsqueda, una decisión, digamos, sobre lo que uno quiere ofrecer. También la práctica de enseñanza podemos decir que es una intervención. Esta idea de intervención entendida, digamos, en un venir-entre, es decir, el lugar de mediador del docente entre el conocimiento y entre el estudiante, los estudiantes, las estudiantes, que de alguna manera nos remite otra vez a esa triada. Esto ya lo han visto, no quiero ser tan repetitivo para que ustedes no se cansen, digamos. Y algo que también es interesante que van a encontrar en los textos de Eldenstein es esta idea de, ahí la voy a leer y me gustaría ver si alguien me puede decir qué entiende o qué cree que significa eso. Esta idea de que en la práctica de enseñanza uno puede encontrar dos personas, a ver, la voy a leer la frase directamente. Dos personas saben ahora lo que antes solo sabía una. ¿Qué imaginan que quiere decir eso? ¿Alguien entiende? Sí, Rupert. Hola, ¿qué tal? Me parece que está muy bueno el planteo de Eldenstein. Por ahí lo trabajamos en mi carrera cuando estudiamos didáctica. Ajá. Tiene que ver, digamos, con entender que a la hora de compartir un conocimiento se encuentran dos personas que tienen conocimientos diferentes. No es decir
que una relación asimétrica supone una superioridad del docente sobre el estudiante, sino que ese estudiante vino a ese lugar a aprender algo. Digamos, en este caso nosotros venimos a aprender cómo enseñar en la universidad. Entonces el docente tiene un conocimiento que nosotros, si bien tenemos otros, no es el que tiene el docente ahora y por eso venimos a buscarlo. Y el ideal sería que al finalizar, digamos, la experiencia educativa, ambos, tanto docente como estudiante, puedan conocer cómo enseñar, en este caso, en la universidad. Bueno, creo que no lo hubiera podido explicar mejor que vos, exactamente, digamos. Es esta idea de que al final del recorrido se complementen, ¿no? O sea, hay conocimientos nuevos que se han compartido, se han ofrecido y el estudiante hoy accede. Rebeca también dice conocimientos que uno puso a disposición para que el estudiante pueda utilizarla en otras situaciones más allá del aula, ¿no? Entonces, esta idea de simetría no solamente viene a querer mostrar la posición que ocupan, digamos, el docente y el estudiante, sino que justamente esta idea de achicar la brecha de conocimiento, de lo que uno quiere quiere enseñar, digamos, al final del recorrido. Y eso es muy importante porque ya en un momento también Barbie va a compartir eso. Tiene que ver mucho, digamos, con las experiencias, con la experiencia que vive el estudiante frente a ese docente que enseña, ¿no? No siempre se trata de sostener la simetría, al contrario. La idea es que juntos y juntas puedan llegar al final del recorrido lo más enriquecidos posible, ¿no? Y pensemos también de manera dialéctica, ¿no? No es solamente hoy en día el conocimiento que ofrece el docente, sino también el propio docente que se nutre de las ideas que traen los estudiantes. Por último, que ya muy relacionado otra vez con la idea de la teoría pedagógica, ¿no? Esta idea de procesos interactivos múltiples. Esto quiere decir que no solamente hay un ida y vuelta entre el docente y el estudiante, sino también entre los estudiantes, el conocimiento, digamos, esa idea de poder pensar no solamente una lineal relación lineal entre el estudiante y el docente, sino también que hay distintas formas distintos vínculos, ¿no? Se me fue la mano, que alguien levantó recién, pero alguien adelante. había levantado la mano. María Carla. Sí, María Carla. No, quería hacer algún aporte con respecto Sí. a... ¿Me escuchan? Si no. Sí, perfecto. Con respecto a lo de la asimetría inicial, Bien. que a veces me parece que necesita algún tipo de aclaración para que no quede como romántico este intercambio en el que no siempre se da. O sea, me parece que es cuando hay grupos pequeños en donde uno puede conocer y acceder más al intercambio con los estudiantes. Me parece que ese intercambio termina siendo un poco, se tiene que apoyar en la reflexión que yo haga de la práctica docente, en donde diga, bueno, de tantos alumnos o alumnas que tengo, cuántos están siguiendo el proceso, cómo están presentándose en diferentes instancias, cómo son los resultados, pero no en un intercambio real en el que yo accedo a conocer y a poder saber o intercambiar con mis alumnos y poder aprender algo de ellos cuando en un aula hay 250. Entonces me parece que también hay que, como esto es como es re lindo escucharlo, como lograr la simetría final, pero en la práctica, en la UNC y en carreras masivas, eso no se da. O sea, es insostenible. Yo puedo tener un intercambio con algunos que se acercan o por alguna razón me consultan algo por mail, pero no es tan masivo y tan aplicable lo teórico en lo práctico. No, sin dudas, Carla, seguramente las distintas situaciones, digamos, que por las que cada uno transita, digamos, tiene sus particularidades. La idea no es, digamos, ese es un desafío muy importante que a veces uno explicita, digamos, en lo que es la formación docente o la práctica de enseñanza, que uno trae distintas discusiones para poder pensar posibilidades, alternativas, márgenes. No quiere decir, digamos, que como bien decía Carla, la teoría encaja perfectamente en cada una de las prácticas. Entonces, sí, claramente podemos decir que una de las características de las aulas es la masividad,
implica todo un desafío. Claramente hay facultades muy masivas, aulas masivas, otras que quizás son menos, y eso también va a facilitar, digamos, va a favorecer, digamos, distintas posibilidades. Así que me parece que tu comentario permite, digamos, pensar, digamos, esa problemática en particular. Sí, ahí no sé quién sigue. Perdón, que agrego algo, ¿no? En esto Sí, de sí. que, por ejemplo, en mi caso muy particular, que yo ya había hecho la formación docente que es específica para ciencias de la salud, yo me sigo anotando en cursos que tienen que ver con lo pedagógico, porque personalmente me gusta la docencia, pero siento que siempre está ese límite, ¿no? Que no encuentro las respuestas o estrategias concretas para la masividad. Termino siempre recibiendo este tipo de comentarios que lo entiendo, pero es como, y queda ahí, pero ¿qué? ¿No tenemos alguien que se dedique a hacer escritos, publicaciones, investigaciones de soluciones, ideas, proyectos, no sé, algo en lo concreto? Bueno, cuando tenemos masividad, porque dividir en grupos y hacer comisiones, en mi cátedra somos 3 y son 250 alumnos, y yo tengo que dar el mismo tema para comisiones de 15 para que haya realmente un encuentro personal, o sea, un encuentro realmente, tengo que dar el mismo tema, en mi caso, casi 25 veces. Nunca llego a dar otro tema en el año. No sé si se entiende, Sí. o si es compartida No, esta incertidumbre por hay gente que compañeros. escribe, hay gente que escribe sobre lo que estás planteando. De hecho, una es, digamos, una de las profes que ustedes han tenido, que trabaja, digamos, la relación del conocimiento con las aulas masivas, qué significa, digamos, acompañar trayectorias frente a aulas que a veces quizás uno no conoce, que en otras facultades hay aulas que tienen más de 1000 estudiantes, 2000, como bien decía Carla. Entonces, hay, digamos, soluciones en esta oportunidad. No entiendo a qué te referís, digamos, no hay, digamos, en términos genéricos, porque tendríamos que entrar a otras condiciones también de lo que significa la tarea de enseñar, que en este momento, para no quizás abrir tanto el juego, digamos, me parece que, Carla, te podemos ofrecer esos textos. No creo que encuentres una solución particular, porque, como digo, son otros condicionantes que están presentes a nivel de la tarea docente, pero sí creo que puede allanar, digamos, algunas cuestiones, sobre todo para trabajar con grandes grupos de estudiantes. De hecho, ahora no hemos puesto ese texto, pero en la edición anterior hemos trabajado también como muchas veces que parece, no me voy a usar una palabra para decir, pero el cuco de la clase expositiva, porque queremos decir hay que hacer talleres, grupitos de a 2, de a 3, quizás hay textos que ponen en valor, digamos, que la exposición frente a una gran cantidad de estudiantes permite, digamos, poder condensar contenidos para tantas personas en un solo lugar. Entonces, si hay algunos materiales específicos de eso, lo podemos compartir con ustedes. Y Carla, ¿vos sos docente? Y claramente te cuento que en el espacio de trabajo final vas a tener a esa autora que trabaja estos temas, así que mirá, excelente que lo trajiste, porque ya se lo voy a anticipar que podemos conversar un poquito sobre eso, porque imagino que hay varias docentes de algunas facultades masivas, entonces me parece un buen tema para discutir. Así que gracias por tus aportes. No sé quién sigue, yo no estoy mirando ahí José. las manitos. José. Bueno, yo ahí quiero disentir un poco, porque nosotros en Ciencias Económicas estamos haciendo la prueba con el área de FIPE, Formación y Perfeccionamiento Docente, creo que así se llama, y estamos trabajando con los grupos, y si bien hay algunas cátedras que, como dice la colega, son 3, pero hay otras cátedras en las que hay muchos profes, y se puede trabajar también con la masividad, valiéndonos de la tecnología, de los trabajos en grupo, de los Paddle, de distintas herramientas que aprendimos de la pandemia y que ahora también estamos trabajando. En materias particularmente que di yo, introducción a la matemática, introducción a las ciencias económicas y a los estudios universitarios, que son del ingreso, es complicado, pero en cuatrimestrales y más aún en anuales se puede hacer un trabajo en equipo como para acercarse al alumno. No va a ser un 100%, eso desde ya,
pero tampoco creo que nos podemos parar desde que es imposible trabajar en la masividad. Por lo menos nosotros lo estamos practicando en ciencias económicas y dar resultados. Hay cátedras que son muy tradicionalistas y están cambiando su forma y los resultados con los estudiantes son espectaculares. Gracias, José. Acá también estoy leyendo los comentarios de Juan. Juan, de psicología, ¿puede ser? Si querés, si puedes compartirnos, está el micrófono disponible. Bueno, me parece que podemos avanzar a la siguiente, así podemos continuar con las distintas discusiones. Como ustedes sabrán, digamos, nosotros en esta diplo, cuando pensamos a los distintos destinatarios, especialmente digamos, ayudantes de alumnos y adscriptos, que algunos están transitando por su primera ayudantía, otros están quizás con mucho más años de experiencia, digamos, en esas cátedras, o han transitado, me acuerdo que había una persona que había pasado por 10 cátedras, que había tenido un montón de cosas para compartirnos. Uno piensa, digamos, cómo vincularse, cómo pensar, cómo atender, digamos, las distintas problemáticas. Claramente la clase de hoy no alcanzaría para poder abordar las distintas problemáticas, no solamente generales, sino también específicas de cada una de las carreras y a la vez también de las cátedras. Traíamos esta idea de que la docencia es una profesión que no solamente tiene esta idea arraigada de un oficio que se construye, que se aprende. Pienso, por ejemplo, en esto que decían recién, ¿no? O sea, ¿qué significa encontrarse con ese primer grupo de estudiantes, siendo la primera vez profes, digamos? O sea, cómo uno resuelve, cómo uno atiende, cómo uno quiere estar, digamos, en esos lugares. Por ahí uno no es que parte desde ese primer día de qué es enseñar o qué entiende por enseñar, sino que muchos autores, muchos textos, de hecho, si hay una persona que ha estudiado el profesorado o ha cursado, digamos, las materias pedagógicas propiamente de la práctica, encontrará, digamos, que hay una idea de que el docente tiene una biografía escolar por la cual transitó tanto los espacios de educación formal y también no formal, en los cuales ha adquirido, ha pensado, ha sostenido, digamos, una forma de cómo es la mejor forma de dar clase, ¿no? Que es una clase en la cual el estudiante aprende, qué estudiante imagina que es el ideal, cómo valora, digamos, las participaciones, o también sucede esto de, bueno, cómo es la mejor forma de poder acercar ese conocimiento que uno quiere transmitir. Entonces, cuando nosotros pensábamos en poder traerles a ustedes la categoría de representaciones docentes, nos estamos refiriendo a que ser docente no inicia o no es un acercamiento a la profesión desde ese primer día en el que uno está al frente del aula, sino que hay muchas experiencias previas que inician, digamos, desde la temprana escolarización, en las cuales uno participa, mira, adquiere, se encuentra con un montón de docentes. Si yo le preguntara a ustedes rápidamente cuántos docentes han tenido en todos estos años de formación, quizás me digan más de 20 o quizás más todavía, ¿no? Entonces, de cada docente uno seguramente valoró, entendió y vio, digamos, qué es enseñar, ¿no? No quiero adentrarme tanto en el cómo, porque ya vamos a ver eso, pero sí esta idea de que acercarse hoy, digamos, de su experiencia de ayudantes y adscriptos al aula universitaria, trae estas experiencias previas que no es solamente replicar lo que uno vio en otros espacios, sino que también uno puede entender que llega a un lugar que tiene sus propios estudiantes, sus propias características, sus propias regulaciones. Carla claramente presentó una característica muy importante en la universidad, que quizás se distingue de un colegio secundario, que las aulas son mucho más numerosas. Entonces, esas ideas, digamos, que uno trae no siempre coinciden, digamos, con ese desafío, con ese escenario educativo en el que está. Entonces, acá simplemente invitarlos a que la docencia, de alguna manera, nos invita a poder revisitar, repensar nuestras experiencias previas, poder revisar, digamos, qué se puede mejorar
y también, digamos, acercarse de manera abierta, digamos, a las nuevas problemáticas que hoy en día se presentan. A continuación, digamos, ahí vamos a seguir. Te doy la palabra a mi compañera para que continúe. Bueno, retomando lo que presentó Fernando sobre las representaciones docentes, nosotros, ¿qué entendemos? Ahí, como dice María Elisa en el chat, dice, cada uno tiene un recorrido académico como alumnos y desde allí aprendemos qué y qué no queremos ser como docentes. Es necesario estar siempre vigilante de nuestras prácticas para no repetir lo no deseado y buscar herramientas para poder modificarlo. En esta instancia de la Diplo, nosotros empezamos el taller de elaboración del trabajo final, como les dije al principio, y ahí ustedes, con el trabajo final, tienen que de alguna forma expresar lo que ustedes piensan que sería una buena experiencia de aprendizaje para el estudiante. Y replicar o no lo que hemos aprendido, así como dice María Elisa, como estudiante, cómo se enseña en la universidad. Entonces, lo que les propongo es responder a algunas preguntas sobre estas representaciones, sobre la función docente que nosotros tenemos, situado a la UNC. Es decir, por ejemplo, esta pregunta nos indaga sobre cuán de acuerdo estás con la siguiente afirmación. La mayoría de los docentes de la UNC generan el deseo de saber y fomentan la decisión de seguir aprendiendo. A partir de estas reflexiones, nosotros queremos indagar a ver cómo ustedes se imaginan el rol docente, porque bueno, la mayoría son adscriptos y ayudantes, y por ende en algún momento van a ser docentes de la universidad. Bueno, ¿cómo se imaginan ser docentes en la UNC en función de estas representaciones que nosotros venimos generando a lo largo del tiempo, siendo ayudantes o también, como decía la compañera, siendo alumnos? ¿Qué tan de acuerdo están con esta afirmación que dice que justamente la mayoría de los docentes generan el deseo de saber y fomentan la decisión de seguir aprendiendo? ¿Qué opinan sobre esta afirmación? Si se animan a responder. ¿Alguien se anima? Manuel. Hola, sí. Mira, en mi experiencia es verdadera esa afirmación. Sin embargo, a veces me ha parecido que es muy fuerte el impacto negativo de la mala experiencia con un docente para determinar, con uno o dos docentes para determinar el abandono de la carrera. Es como que a veces el impacto negativo de una experiencia puede ser más determinante que las buenas experiencias en general. Yo vengo de la carrera de licenciatura en artes visuales y hay una tasa muy alta de compañeros que abandonan porque no se encuentran como estudiantes dentro de esas circunstancias. Y en otras carreras, bueno, yo soy estudiante de 3 carreras, en otras carreras me ha pasado, inclusive a mí, como no encontrarme como listo para superar ciertos desafíos o ciertas personalidades. Entonces, como que en general yo puedo decir que en la universidad sí encuentro muchísimo apoyo, pero a veces esas situaciones adversas son más pesadas individualmente que el conjunto. Repito, sigo pensando de que es una frase verdadera. Sin embargo, me da esa sensación de que no es un conteo uno por uno, que no es una cosa balanceada. Sí, en general quizás una experiencia negativa tiene mayor peso que una positiva, porque bueno, genera un recuerdo que es más difícil de borrar. Pero muchos hemos tenido la suerte de tener docentes que nos han contagiado esas ganas de aprender y también de enseñar, que creo que van de la mano. No sé quién sería, María Elisa, creo. Sí. En mi caso yo pasé por 2 facultades y no sé en qué carita estaría, pero si fuera del 1 al 10 pondría un 5, porque me he encontrado con muchos profes que saben de la materia, pero no saben enseñarla.
Y eso, en ese sentido, es lo que a mí me lleva a estar acá y a querer siempre ver la cuestión de cómo enseñar o transmitir el conocimiento que tiene. Y eso te tira mucho para abajo. No sé si como el compañero de abandonar la carrera, pero sí a veces tener que recursarla hasta que te acomodas. Tuve un profe que se pasó todo el año leyendo sentado en un escritorio, por ejemplo. Bueno, entonces, sí, los resúmenes que tenía eran magníficos porque los había hecho él y sabía un montón, pero sentarse a leer no lo veo muy pedagógico. Entonces, desde ese punto de vista, gente que sabía mucho, pero que no sabía cómo transmitir lo que sabía. Por eso, como un 5 pondría yo. Y vos, como futura docente, sí, entiendo que te interesaría ser docente de la UNC. ¿Cómo te imaginas? ¿Como alguien que despertaría este deseo de saber, de ser curiosos, de seguir aprendiendo? Yo creo que sí, no soy docente de la UNC, pero sí a nivel secundario, y ahí trato justamente también de ver qué es lo que a ellos les interesan y acomodar los contenidos, no sé si la palabra es acomodar, pero enredar los contenidos nuestros con los contenidos que ellos traen para generar una continuidad y a partir de lo que saben, generar un puente con lo que uno tiene que enseñarle. Hago bastantes juegos con ellos en ese sentido. Por ahora creo que me va bien, pero no sé, por eso siempre estoy tratando de perfeccionar. Creo que el secundario es una muy buena prueba para la universidad porque mantener el interés de 40 estudiantes ahí, adolescentes, es todo un desafío, así que seguramente cuando seas docente de la UNC lo vas a hacer perfecto. No sé quién sigue. ¿Paula? ¿Puede ser? Ahí, ¿se me escucha ahí? Creo que sería yo. Sí. Bien, yo creo que ponía una carita feliz, la tercera. Yo estudié en la Facultad de Psicología, así que voy a hablar de mi experiencia, digamos, dentro de esa facultad. Creo que la experiencia sí ha sido buena. Considero que los primeros años sí fue un poco difícil, yo soy de Río Negro, así que bueno, también creo que son cuestiones bastante personales también, la distancia y demás, pero al comienzo, por lo menos lo que considero yo es que los docentes eran un poco más tradicionales en los primeros años. Una vez avanzada la carrera, era otras formas de transmitir los conocimientos. También creo que algo que fuimos trabajando en este curso, en realidad no en este curso, en el curso anterior creo que era, el ser estudiante, ¿no? El construir la identidad de estudiante. En los primeros años, si bien sentía que algunos profesores eran muy tradicionalistas, yo asistía a clases de consulta, me quedaba después de clase, le preguntaba, me sacaba todas las dudas. Entonces creo que también por ahí el ir formándose como estudiante de la universidad también ayuda mucho a tener un vínculo también con el docente. No sé cómo decirlo. No esperar que siempre se acerque el docente hacia nosotros, sino que nosotros, en su momento cuando yo era estudiante, acercarme hacia ellos me facilitó mucho el estudio. Sí, creo que eso tiene que ver con lo que decía la colega docente, en el sentido de que, bueno, ¿cómo generas un vínculo cuando es un aula masiva o cuando son muchos estudiantes? Donde quizás el rol del estudiante sea más importante en el sentido que puede acercarse al docente, mostrar interés, porque al docente le es complicado un poco cuando el aula es masiva. Entonces, esto de ser curioso, de ir a un horario de consulta, de estar atento a lo que dice el profe, a estar, digamos, una actitud proactiva del estudiante, quizás ayuda a establecer este vínculo que es súper importante para generar un aprendizaje significativo, digamos. Pero bueno, a veces se complica cuando el aula, por ejemplo, es masiva y uno tiene 200 personas o más, bueno, y que termina siendo una clase expositiva que por más buena que sea, bueno, uno no tiene el vínculo, no puede saber si entendió o no, y no tiene esa devolución al instante de, a ver, bueno, funcionó, aprendió, o qué le costó más, y bueno, eso a veces sucede en nuestra universidad. ¿Quién sigue? Gracias. Creo que seguía yo. Bien. ¿Se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, yo también soy de la Facultad de Artes, soy licenciada en Artes Visuales y estoy en el ingreso a la carrera desde hace 4 años como ayudante y ahora como adscripta. Y bueno, ya habiendo pasado por toda la carrera, yo también usaría la tercera carita feliz, porque siento que si bien hay docentes que sí dejan huella por razones no buenas, la mayoría de mi camada de docentes me parece que tenía bastante claro las estrategias que querían poner
en juego, ¿no? Algunas materias son más populosas, otras no, pero creo que nuestra carrera lo que tiene es la dinámica de taller y eso hace que todo el tiempo estemos interactuando y también aprendiendo de nuestros compañeros más allá del equipo docente. Entonces creo que cuando hay un docente que entusiasma o que realmente le pone esfuerzo a esa planificación y a ir tratando de generar cuestiones, preguntas correctas, se hace muy rico el trabajo entre todos los compañeros, ¿no? Y en el ingreso, que sí es otro tipo de cátedra, somos 20 integrantes, hay estudiantes, ayudantes, asistentes, profes que están hace muchos años, y eso genera que siempre haya una frescura que nos permita intentar, aunque sea, interpelar esa gran cantidad de estudiantes que vienen con preconcepciones y que están entrando a un nuevo mundo, ¿no? Que es la universidad. Gracias, Candela. Hasta ahora creo que hay más caritas felices que caritas tristes, lo que a mí y seguramente a ustedes me llena de orgullo porque significa que la UNC está generando egresados profesionales que tienen el deseo de saber. Y creo que eso es lo que nos da la universidad, digamos. Las disciplinas pueden cambiar a un ritmo vertiginoso como lo están haciendo, pero si siempre tenemos o esa semilla del deseo de saber y conocer y seguir aprendiendo como profesionales, vamos a seguir siendo buenos profesionales. Entonces, en ese sentido, yo me siento orgullosa de la UNC, porque en general, está bien que ustedes tienen perfil docente, pero consideran de manera crítica que los docentes de la UNC despiertan ese deseo de saber. No sé quién sigue, creo que Gabriela. Creo que yo. Bueno, yo no tengo tan como decís vos, para mí yo lo voy a dividir en dos partes. Cuando fui estudiante la pasé horrible, la pasé muy mal, yo soy de la Facultad de Odontología, en la Facultad de Odontología pienso que actualmente, en mi época era peor, salido de una dictadura, de un sistema bastante perverso, entonces como que era totalmente deshumanizada, teníamos miedo de preguntar todo, si vos preguntabas hasta había burlas o cosas, o sea, no era muy accesible para los estudiantes desde ningún tipo de punto de vista, desde lo económico, que costaba muchísimo sostener una carrera económica, más siendo del interior, más en una carrera tan cara como odontología. Entonces, por ahí yo la he pasado mal, digamos, desde este sentido. Y la particularidad de mi facultad, que es una facultad donde hay mucha práctica, entonces la mayoría de las carreras quizás de las materias son teórico-práctica, tampoco hay mucho lugar para esto, porque tenés que cumplir con todas las extracciones que te dicen, con todas las endodoncias que te dicen, si te abandona el paciente a mitad de camino, vos perdiste la materia porque no tenés tiempo para recuperar la mitad de lo que te faltó hacer. Entonces es una facultad bastante difícil. Hoy como profesional veo algunos atisbos de aquella época también, como por ejemplo que están tan asustados por la tecnología y por la inteligencia artificial que te hacen parciales que tendrían que hacerse en 40 minutos, 45 minutos, una hora, y lo hacen en 15, 20 minutos porque tienen miedo que se copien. Hablo con otros compañeros y tienen la misma... de otras cátedras, y es lo mismo, todos tienen miedo, todos tienen... Y a mí no me parece, yo como docente trato de poner todo mi esfuerzo, mi didáctica, la forma para que los chicos tengan interés en mi materia, para que puedan participar, para que puedan generar interés, no sé, que algo les quede. Y que de hecho cuando después los encuentro de nuevo en la, no sé, en la vida o en los exámenes, te dicen, ay, yo me acuerdo, profe, que vos me dijiste algo que a mí me quedó muy grabado, o me quedó muy esto que no tenía que hacer en determinada situación, y te van devolviendo cosas que vos decís, ah, bueno, algo quedó, entonces yo, digamos, como época de estudiante, yo pondría la última carita roja. Y ahora yo creo que hay gente que tiene ganas de cambiar. Yo creo que hay gente
si bien hay mucha gente mayor, también hay mucha gente piola que tiene ganas de cambiar, que tiene ganas de hacer bien las cosas, que tiene ganas de generar interés. Y bueno, y uno de los motivos por los que yo estoy acá es por esto, para amigarme. Yo soy una persona que estoy rondando los 60 y sin embargo tengo ganas de estar con la tecnología, con las nuevas cosas, con los nuevos avances, con lo que se viene, con la vanguardia, porque no quiero ser esa vieja vetusta que yo veía en mis profes. ¿Se entiende? Eso, nada más. Sí, perfecto, Gabriela. Muchas gracias por tu intervención. Y justamente estamos reflexionando sobre estas cuestiones para, en el caso de los adscritos y ayudantes que aún no son docentes, de que vayan construyendo esta identidad docente en función de lo que la universidad necesita y de lo que, bueno, sería un buen docente, o lo que vos decís, bueno, no quiero que tengan miedo, sino que quiero que pregunten en la clase, porque la pregunta habilita el aprendizaje. Entonces, todas esas cuestiones como para ir reflexionando a la hora de construir nuestra identidad como docente. Yo tuve un docente que me hizo renegar, que tuve miedo. Bueno, no quiero ser como ese docente. Quiero tener herramientas para poder construir algo distinto. Y bueno, de ahí la importancia de esta reflexión colectiva acerca de, bueno, cómo se enseña en la universidad y cómo hay que cambiarla, si es que hay que cambiarla, porque siempre, como yo digo, siempre hay oportunidades de mejora. Y la idea es aprender a cómo hacerlo mejor, digamos. No es que lo estemos haciendo mal, sino que siempre hay posibilidades de mejora. Así que celebro que una docente con experiencia esté haciendo la diplo, porque creo que siempre hay oportunidad para aprender a ser docente, digamos. Nunca dejamos de aprender sobre eso. Así que gracias, Gabriela. Y creo que sigue Marta. Sí, yo quería también agregar sobre lo de las caritas. Bueno, yo me quedo con la cuarta carita. En realidad yo pasé por dos instancias de carrera. Una que fue la de ingeniería biomédica. Y bueno, ahí sí, obviamente estaba el tema de la masividad y el tratar de tener ese acercamiento más personalizado con el docente por algunas cuestiones u otras. Era muy difícil porque las aulas estaban completamente llenas por cada comisión, ¿no? Bueno, yo dejo esa carrera y cuando me decido por la carrera de bibliotecología, me encontré con un panorama totalmente distinto. Siento que el plantel de docentes solamente en la tecnicatura tenía una sola ingeniera y los demás en su interdisciplinaridad teníamos bibliotecólogos, teníamos archiveros, teníamos historiadores, teníamos documentalistas. Entonces, bueno, qué rescato, Bárbara, de cada disciplina de todos estos profesionales que nos venían a enseñar en su cátedra las distintas facetas, digamos, de la carrera. Fui aprendiendo de una manera más, por así decirlo, personalizada, porque bueno, esto también está en juego lo que éramos muchos menos, ¿no?, que en la carrera de exactas. Entonces, bueno, el acercamiento era más mutuo, más personalizado, el saber en las aulas era como mucho más fraterno, por así decirlo, personalizado. Entonces, bueno, lo que a mí me gusta rescatar, digamos, de estos 3 años de tecnicatura es que tuve una muy buena enseñanza docente, universitarios, y rescaté muchas metodologías, muchas estrategias de cada uno de ellos. Y bueno, eso quería poner justamente en común acá, de que los profesionales se van formando y a la vez ellos también nos van incentivando a nosotros para que nos formemos como futuros y buenos docentes. Gracias, Bárbara, eso es. Bueno, me alegro que el cambio de carrera haya sido positivo, Marta, y que bueno, que tengas una experiencia valiosa en la universidad a partir de esto que decía la compañera antes,
de qué importancia tienen los vínculos entre el docente y el estudiante, y ojalá todos los docentes tuviéramos la oportunidad de generar vínculos con nuestros estudiantes, que en la masividad, bueno, se vuelve un poco complicado, pero bueno, es clave también para enseñar y para generar lo que viene a continuación, que son las experiencias significativas para el estudiante. No sé quién sería, Julio, creo. Julio, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, solo les quería comentar mi experiencia. Bueno, yo he empezado por todo el estamento: ayudante alumno, adscripto, profesor asistente, profesor adjunto, profesor titular y director de una carrera. En la Universidad de La Rioja, o sea, yo soy egresado de la Universidad de Córdoba en la Escuela de Bibliotecología, que bueno, es una cosa pendiente, es como quien dice, nadie es profeta en su tierra, y bueno, algún día vamos a llegar. Pero lo que yo voy a rescatar es, bueno, es un poco autodidacta, me gusta mucho, de chico me gustó la docencia, y yo me acuerdo que cuando estaba en primer año tenía una docente que yo la habían tenido la profesora como colega y profesora de ella había sido, y tenía una metodología de dictar los apuntes, tenía amarillos, valía unos papiros. Entonces me presento para ser ayudante de su cátedra y yo le digo, en la entrevista me preguntan, ¿y por qué quieres ser ayudante? Y le digo, estoy harto de escuchar por los pasillos criticando a la profesora que trae esos papiros, le digo, entonces vamos a hacer cambio. En esa época empezaban las tecnologías, las nuevas tecnologías, y bueno, yo me jugué cuando le dije así a la profesora, no, al contrario, la profesora decía, yo no, y desde ese momento ya no empezó a dictar más, sino preparaba sus clases por PowerPoint, empezó a mandar los resúmenes por mail, y bueno, y hasta el día de hoy ella todos los chicos me decían el cambio que le hice a la profesora, pero yo creo que fue un feedback, porque también aprendí de ella, o sea, para mí, en el día de hoy siempre, cualquier novedad mía, cualquier progreso, y siempre se lo agradezco a ella, ¿no? O sea, como que de esa profesora, por eso yo me quedo con la carita 3. Y me ha pasado también que hay profesoras como que dicen, saben, pero no saben bajar el conocimiento, y bueno, los alumnos me han dicho, tenés que ser vos el profesor porque te entendemos didácticamente, pero casualmente esa docente sabe cómo soy yo y nunca me dejó dar clase, viste que el adscrito tiene que dar una clase o dos, nunca me dejó dar clase, siempre mandaba a tomar, a cosas. Pero bueno, yo me quedo con la carita 3 y bueno, y agradezco. Y te digo, Bárbara, y a los compañeros que, bueno, hasta el día de hoy sigo siendo adscripto en la Escuela de Bibliotecología. Desde que egresé en el 2006 hasta el día de hoy siempre estoy un poco agradeciendo, porque uno también se formó ahí, y agradeciendo lo que te da la universidad, ¿no? Y los docentes, que bueno, así como decía Susana, uno fue aprendiendo también de algunos profesores estas metodologías. Eso. Gracias, Julio, por tu intervención. Está bueno también para valorizar el trabajo, lo que puede aportar un adscripto, un ayudante de la cátedra, que muchas veces en la relación con el docente es asimétrica en el sentido de que el docente puede saber un poco más de la disciplina, tiene más experiencia, pero es complementario en el sentido también de que el ayudante o el adscripto puede aportar muchísimas cosas a la cátedra, y de ahí el valor de este rol, y también el sentido de la diplo, que es generar herramientas para que estos ayudantes y adscriptos, cuando logren ser docentes, puedan aplicar este imaginario docente que ellos tienen, como bueno, yo quiero explicar bien, quiero hacer participar a mis estudiantes, generar vínculos y aplicar todo lo que uno va aprendiendo a lo largo de la experiencia como adscripto y de la formación docente, porque la formación no deja de ser importante, estos espacios de formación para quienes quieren iniciarse en la docencia universitaria. Así que gracias, Julio, por tu aporte. Y Elizabeth. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, cosas de conexiones y reconexiones y cortadas de luz, no, fue tremendo, pero al fin comunicándonos, qué bueno vernos nuevamente. Muchas gracias por siempre este espacio, también de reflexión y problematización de todo lo que venimos haciendo, incluso del oficio, como se dice, de estudiante y del futuro oficio de docente, que nos hace pensar un montón de cosas. A partir también del camino que uno va realizando de la mano o en cercanía a los docentes, ¿no? Esto que estabas hablando vos de los vínculos, qué importante que es.
Bueno, yo en este caso, les cuento, me recibí profe de filosofía, estoy estudiando la licenciatura también, pero me recibí hace poquito y me pasó de todo. O sea, muchísimas emociones y la Diplo también a mi lado, ahí haciéndome también mucha compañía, también, sí, no sé si decir emocional, porque en muchas cosas que vimos acá también me hacen pensar, me hicieron pensar en el camino del tránsito, es súper importante pensarlo así. Todo lo que tiene que ver con desafiarse, con también mejora, establecer de alguna forma mejores vínculos más sanos, tal vez, que es por ahí lo que en algún punto puede haber costado, ¿no? Esta cuestión de la transmisión del conocimiento le puede haber costado a ciertos docentes que nosotros veíamos como, ¿qué está haciendo, no? O sea, hay veces que nosotros sí nos maravillamos con algunos docentes, de la forma de transmitir no solo conocimientos, ¿no?, sino el vínculo, o con el vínculo en ese mensaje pedagógico también el conocimiento, pero otros sí que nos pueden haber decepcionado, porque quizás esa palabra decepcionado tiene más bien que ver con algo más vincular, pero de alguna u otra manera uno fue aprendiendo y sacando, se puede decir, lo mejor de uno, ¿sí? O del camino, o del tránsito, en cada experiencia. Eso también creo que hace que de alguna forma vayamos un poco más allá. Se podría pensar que lo ideal es que todos los docentes sean buenos, pero no sucede eso porque hay diferentes matrices de aprendizaje y también cuestiones personales, ¿no?, que entablan un deber ser, un saber hacer y también, ¿no?, estas cuestiones importantes a tener en cuenta. Por eso es importante, también a mí me ha sucedido en este trayecto hablar de esta cuestión de la construcción de la identidad del alumno o del oficio docente, del oficio de ser estudiante con el de ser docente. Me recuerdo mucho a Philippe Mérieux cuando dice que el educar, en cierta forma, es señalar caminos, es estar de alguna forma apuntalando, pero es en parte decisión del estudiante, digamos, de alguna forma, esta forma de hacerse de ese estudiante, tomar y dejar ciertas señales, ir viendo justamente qué aporta ese proyecto personal que de alguna forma se va formando en el educar. Otra cosa, esto que decía una estudiante aquí, decía del aprender de manera personalizada, también está bueno. A veces pasa que hay ciertas cátedras, por ejemplo, a mí me pasó en la Facultad de Lenguas, hay algunas docentes que te dicen, porque también soy estudiante de la Facultad de Lenguas, me dicen, el aprender didáctico o el autodidactismo, esta cuestión del ser autodidacta, ¿hasta qué punto el autodidacta no queda solo? ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? En que nos manden a aprender de alguna forma, ¿no? O sea, como docentes, futuros docentes, tenemos que cuidar eso. Por otro lado, obviamente, conversar con lo tradicional. No enemistarnos con los métodos tradicionales, sino problematizarlos, pensar cosas, ¿no? Porque a veces también podemos hacer muchas cosas novedosas, pero también está bueno de alguna forma pensar en volver en algún punto a ciertas raíces y problematizarlas, no repetir, ¿no? Porque eso se ve en todo, se ve en una actitud en el docente, una actitud en el estudiante, genera un clima en el aula y además las representaciones que generamos de esto, ¿no?, de ellos mismos, de nosotros, o sea, y del oficio de enseñar. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta. Por eso es importante leer, también investigar, nutrirse en ese sentido y ver también los caminos por los que han transitado los antiguos docentes y antiguas pedagogías. Entonces creo que es muy importante eso también. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la carita que pongo es entre la de amarilla de precaución, que siempre nos mantiene alerta, y un poco de sonrisa. Sí, bueno, seguro que sí. Gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, me alegro que sea una carita ni triste, alerta y siempre atentas a ir aprendiendo. Y rescato de todo lo que dijiste que fue muy valioso, esto de, bueno, nosotros tenemos experiencias no tan buenas, experiencias buenas, y bueno, vamos tomando lo que nos va sirviendo para construir esto de ser docente, que no viene con una receta, sino que uno lo va construyendo con este oficio que hablaba Fer al principio. Así que me parece muy valioso todos tus aportes, pero en especial eso,
O sea, ir probando. También la clase magistral, ¿es mala? Y no, si le aporta valor al estudiante, es un clásico, pero no hay que dejarlo de lado porque sea clásico, digamos, sino que hay que ver qué funciona y qué no funciona y también animarnos a probar otras estrategias. Otra consulta que les queríamos hacer, pero de manera más rápida, así ya seguimos avanzando con la clase, es esto de, bueno, la mayoría de los docentes permiten aprender, es decir, crean, gestionan y regulan situaciones de aprendizaje significativas. Si yo tuviera que traducir una experiencia de aprendizaje significativa, es aquella clase que merece ser vivida, que uno va a clases y con ganas porque sabe que va a aprender del docente, que un tema que a uno le generaba cierta tensión, porque sabe que es difícil, porque sabe que es importante, el docente o la docente tiene la capacidad de explicarlo de manera tal que nosotros entendamos y que nos sirva como futuros profesionales. No sé si alguien me puede contar cuál fue la última clase que tuvo, esa clase que realmente le aportó valor y que no se lo hubiese perdido por nada del mundo porque era la clase en la que aprendía sí o sí un tema y merecía la pena ir a la clase y presenciarla. No sé si alguien me quiere contar si tuvo alguna experiencia reciente de una clase que realmente fue significativa y a partir de la cual aprendió algo importante. ¿Nadie? ¿Nadie tuvo una clase? Voy a decir una, me salvó Agostina, si no ya me deprimía. Ah, bien. Hola, ¿cómo están? No, no es una clase reciente, pero sí fue la clase que a mí me hizo decidir que yo quería ser ayudante y seguirme formando en la docencia. Yo estoy en la Facultad de Arquitectura y estoy en Historia 2, en la carrera de Arquitectura, y en la cátedra en la que yo estoy tenemos 4 seminarios que corresponden a 4 unidades temáticas, que es un seminario donde se van viendo esos casos de arquitectura, de urbanismo que ya trabajamos cada uno en su grupo, pero es como hacer un pantallazo gigante y es como cerrar esa unidad temática en la que vos decís, ya entiendo todo lo que me dijeron en las clases teóricas, en las clases prácticas, las horas que estuve dibujando para entender que esta iglesia era de cierta manera. Entonces me pasó de que yo en ese momento sentí que yo como alumna y otros alumnos no lo valorábamos tanto, sino que lo usábamos como una experiencia rápida que nos pudiera ayudar en el parcial. Y cuando tuve ese último seminario, que era la última unidad temática del año en la que yo la cursaba, ahí dije, claro, para esto sirve. Entonces, cuando yo arranqué a ser ayudante en esa cátedra, me metí mucho con esa idea de los seminarios, como que traté de darle formas a través de cuestionarios, a través de presentaciones como dinámicas, que le hicieran como sentir a ese alumno que es como un cierre y que le da como ese valor agregado a todo lo que vio durante esa unidad temática o durante el año. Bueno, gracias Agostina por tu aporte. Bueno, esas clases que le dan sentido a todo lo anterior o a lo que estamos aprendiendo, que son claves para entender a veces, bueno, dónde uno está parado como estudiante, que tiene mucho para estudiar, que dice, bueno, ¿por qué estoy estudiando esto? Esas clases que le dan sentido también a la carrera, y qué bueno que eso haya sido un puntapié para que hoy seas ayudante o adscripto. Así que gracias. Sí, yo creo que el seminario en sí como estrategia didáctica no se valora tanto y en realidad está muy bueno, es una herramienta muy buena que hay que buscarle como la vuelta, dependiendo de la carrera, la materia, lo que sea, como darle esa vuelta de tuerca para que el alumno como que se termine de interesar, no que la ame a la materia o lo que sea, pero sí como que le dé ese puntapié a decir, cierro este ciclo que fue la materia y entiendo lo que me están diciendo. Claro. Sí, que no siempre pasa, porque uno a veces transita algunas materias sin entender por qué estoy estudiando esto, pero en definitiva todo tiene sentido y está bueno también descubrirlo a lo largo de la carrera y no al final, ya cuando uno se está por recibir. Así que gracias por tu aporte. Y ahí Manuel Fernando dice, no tengo un recuerdo cercano, pero sí tengo clases que en retrospectiva se volvieron fundamentales. Y Elizabeth opina igual, es decir, esas clases que
fueron un hito en nuestra historia, en el sentido de que, bueno, pudieron agregar valor a esto de entender qué estamos estudiando o darle, como decía, sentido a nuestro recorrido por la universidad. También como docentes, no solamente construimos conocimiento con nuestros estudiantes, sino que favorecemos, como dicen ahí en lo que pueden ver en la pantalla, verdaderos aprendizajes, tomas de conciencia, construcción de valores, identidad moral y cívica. Nosotros como docentes de la UNC, o ustedes como adscriptos, ayudantes, consideran que la mayoría de los docentes podemos aportar más que conocimientos y podemos construir con los estudiantes algo más que conocimiento, es decir, al compartir valores, construir una identidad moral y cívica como ciudadanos y también como ciudadanos universitarios. No sé qué opinan sobre esto, es decir, de todo lo que puede construir con el otro, el docente, más allá del conocimiento. ¿No? Yo, Bárbara. Bueno. Gracias, Gabriela. Yo creo que sí, yo creo que hay docentes y yo creo que hay formas de poder llevar al aula. Mira, hoy justamente hablamos con unas compañeras que estuvimos en una reunión de cátedra y había como una discusión en cuanto a determinadas cosas específicamente de la materia, ¿no? Entonces, ella me decía, vos no podés dar tu posición personal o tu opinión personal con respecto a lo que dice el programa o el contenido, ¿no? Y yo le discutí esto, yo le decía que sí, que yo digo que en la cátedra se piensa o los contenidos tienen que ser esto, pero uno tiene una opinión personal. Por lo tanto, es válida también darla. Dice, los alumnos se influencian cuando vos decís tal... No, hay que generar el debate y preguntarle, ¿y ustedes qué piensan con respecto a esto? ¿No? Porque, bueno, viste que ahora el tema de debate es el flúor. Si el flúor es bueno o si el flúor es malo. Yo personalmente tengo una opinión como intermedia. Yo creo que el flúor en su justa medida es muy bueno para los dientes, pero también es bastante malo para el organismo, ¿no? Entonces, es como que yo doy esta posición mía de lo que yo pienso, más allá de que quizás en la cátedra digan que el flúor es lo mejor. Yo digo, miren, esto es lo que dice, esta es la medida que debe haber del flúor, estos son los contenidos, así se debe usar. Todo esto es lo que dice en la cátedra. Ahora, mi opinión personal, y por este artículo, por esto que yo he investigado, me parece que hay que tener precaución con respecto a esto. Porque también veo como un poco inmoral o no tan ético callarme esta situación generándoles una ausencia a lo mejor de este contenido. Son chicos de tercer año donde ya pueden pensar y ellos pueden investigar si realmente está bien o está mal y poner como en la balanza estas cosas. No me parece que porque uno tenga esta mirada los influencie, porque no es mi forma influenciarlos. Yo digo, me parece que hay que estar atento a determinadas cosas. Lo mismo pasó como con el tema del aborto, cuando empezó el tema de la ley del aborto. Entonces se lleva esta discusión al aula y digo, bueno, esto es un tema epidemiológico, si se quiere, y también ético. Entonces, ¿qué pensamos de esto? Yo no estoy influenciando a nadie a pensar si tenés que hacer el aborto o no tenés que hacerte un aborto, ¿no? Pero sí poder discernir y poder dar otros puntos de vista, sacándole quizás lo católico, las cosas que uno trae, ¿se entiende? Entonces yo creo que me parece que sí, que también depende de esto, de lo que decíamos antes, del docente, de las ganas que tenga, de cómo ayudarlos a que piensen de otra forma. Sí, creo que es importante habilitar a la discusión, por más que uno tenga una posición tomada, siempre que se habilite la discusión y que quienes discutan tengan herramientas para hacerlo, porque si no las tienen, quizás se quedan con la voz del
del docente, que en cierta forma tiene más autoridad didáctica, y que quizás por eso a veces se cree un docente de su opinión, pero me parece que es el lugar donde dar ciertas discusiones, porque justamente eso, a partir de eso aprenden los estudiantes. Y habilitar que ellos lo investiguen. Yo le digo, miren, no hace falta que uno crean todo lo que les dicen, porque no hay que, pero tomen lo que les sirva e investiguen, traigan artículos, fíjense y lo veamos juntos a ver si esto les parece bien o les parece mal. Porque para eso estamos, para poder poner estos temas de debate en la mesa y poder discernir. Bueno, eso. Sí, perfecto, Gabriel. Marina. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy docente en Arquitectura 5 en la FAU. Y bueno, en la materia en la que soy parte, es una materia multiescalar, o sea, empezamos a ver desde lo regional, la ciudad, y luego el proyecto arquitectónico en sí. Por lo general estamos trabajando en Córdoba, por lo cual no invitar a tener una toma de conciencia o construir una identidad cívica sería imposible. Yo lo veo como una invitación, lo conversamos mucho en el taller. Yo invito, siempre les digo, a tener una actitud de aprendizaje en la vida, ser como esponjas que van absorbiendo y después pueden ir decodificando cosas, pero conocer la ciudad, caminarla, mirarla con otros ojos. En el caso mío, no es la ciudad, pero creo que es trasladable a la vida. Eso de si nos emocionamos en un edificio, ¿por qué nos estamos emocionando? Tratar de conocernos. Y creo que es parte de construir valores, es parte de invitarlos que creo que eso lo hace la universidad en todas las facultades, a tener un pensamiento, no solamente vivir y vivenciar las cosas, sino también como tamizarlo y pasarlo como por varias capas, que pueden ser lo emocional, puede ser lo duro, lo frío, lo tangible, y luego puede ser lo emocional, lo cálido y lo sensorial. Pero creo que sí, que como docente necesariamente, creo que va de la mano con eso de tener esa pasión. En la pregunta anterior, de invitar a saber, es un poco lo mismo, ¿no? Invitar a cuestionarse, invitar a eso, a estar como atento, a tener esas antenitas siempre bien paradas para poder tener un posicionamiento. Creo que lo que Gabriela decía coincido totalmente. Para tener un posicionamiento uno tiene que poder estar conociéndose constantemente a uno, a lo que pasa alrededor, y bueno, coincido en ese aspecto. Gracias, Marina. Sí, gracias, Gabriela, también, porque creo que lo que dijeron es, acá en el chat, todos en principio coinciden en que es muy importante que el docente muestre su posicionamiento y genere estos espacios de debate, porque es una forma también de fortalecer el espíritu crítico de los estudiantes, de que uno les transmite, construye con ellos herramientas para que sean críticos con lo que hasta uno le dice. Digamos, que pongan en tela de juicio a ver, bueno, ¿qué está diciendo el profe? ¿Es verdad? ¿O cómo puedo refutarlo? ¿Cómo puedo investigar a ver de qué se trata esto que me está diciendo el profe? Entonces, es una forma de generar espíritu crítico en los estudiantes, y que es algo clave para como futuros profesionales, desarrollarlo a lo largo de la universidad. Sí, dice Rocío, además de construirnos como profesionales, nos construimos como ciudadanos, tanto en la UNC, también como ciudadanos de la universidad, porque tenemos derechos y tenemos obligaciones como ciudadanos de la sociedad en general. Entonces, es muy importante esto de construir con el otro esta identidad cívica, moral, y bueno, tener la capacidad de discutir y de discernir qué es lo correcto o qué es lo no correcto, digamos. Sobre todo, entiendo, en profesiones relacionadas a la salud, entiendo que, bueno, eso quizás está más en debate, o no, entiendo que sí, por la salud, por las disciplinas, pero bueno, gracias Marina y Gabriela por sus intervenciones.
La siguiente pregunta, que más o menos la hemos ido respondiendo, muchos están motivados a ser ayudantes de cátedra, adscriptos, o les interesa la docencia también como una forma de transmitir conocimientos, de aprender con el otro. Ya se ha ido como un poco respondiendo esta pregunta. ¿Qué es lo que los motiva a seguir aprendiendo? Bueno, yo quiero ser un docente que explique, que genere experiencias de aprendizaje significativas. Tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, qué perfil docente queremos construir en función de estos modelos a seguir o modelos a no seguir, como muchos decían, ese profe me traumó, lloré, no sé, alguien ahí en el chat de que alguien había llorado, y es común porque hay docentes que quizás saben mucho de la disciplina, pero no lo saben enseñar, que no son capaces de generar vínculos, pero en términos generales todos acordaron de que en la universidad, en nuestra universidad, al menos la mayoría de los docentes generan ese deseo de aprender que es importante como futuros profesionales que van a ser nuestros estudiantes. Así que paso de esta pregunta y vamos a algo que puede generar controversia, porque este autor, Ken Bain, hace un estudio profundo, una investigación acerca de qué es lo que hacen los mejores profesores de la universidad. Y alguien me podría decir, ¿existen mejores profesores de la universidad? ¿Hay profesores mejores que otros? ¿Qué significa ser un buen profesor, un mal profesor? Bueno, en términos generales, este autor sostiene algunos criterios que hacen a lo que debería ser la enseñanza universitaria para que el estudiante aprenda de manera significativa. No nos quedemos con el mejor profesor, porque nunca nadie podría calificar a alguien de mejor profesor, ni peor profesor, porque bueno, cada uno tiene su estilo y cada uno llega al estudiante de la manera en la que puede y en la manera en la que sabe. ¿Qué dice este autor? Lo que hacen los mejores profesores de la universidad. Se hace ciertas preguntas que a lo largo de la investigación va respondiendo, y las preguntas son estas las que pueden ver en la pantalla. ¿Qué saben y entienden los mejores profesores? Entendiendo por mejores profesores a aquellos docentes que nos gustaría imitar con nuestras prácticas de enseñanza, cómo preparan su docencia, sus clases, sus materias, qué esperan de sus estudiantes, qué hacen cuando enseñan, cómo tratan a sus estudiantes y cómo evalúan el proceso o el progreso del aprendizaje. ¿Qué dice el autor entonces en cuanto a cada una de estas preguntas que se hace y que va respondiendo a lo largo de una investigación? ¿Qué saben y entienden los mejores profesores? La primera clave es que un buen profesor o un profesor que tiene un impacto en sus estudiantes tiene que conocer a fondo su disciplina, es decir, saber de lo que habla. No sé si alguien quiere decir algo bueno, ¿qué opinan sobre esto? Muchos al principio, no muchos, pero algunos dijeron, este profe sabe muchísimo, o sea, es un experto en el tema, conoce a fondo su disciplina. Esa, según este autor, es una de las condiciones que hacen a un buen profe o a un buen docente en la universidad. ¿Pero es suficiente? No, pero es necesario, sí, saber a fondo de lo que uno está enseñando. No sé qué opinan ustedes, si les dejo la palabra a ustedes, a ver qué opinan. ¿Es importante que el docente sepa de lo que habla? Elizabeth. Sí, en principio, obviamente, es importante y además también representa un poco todo el camino que se ha hecho, ¿no? Desde el comienzo, desde la elección de la carrera hasta todas las materias que ha transitado, ¿no? Todos los aprendizajes que ha tenido. En algún punto es importante la formación, es importante, pero tenemos que tener ojo, bien atento, por eso también la cuestión de la precaución en amarillo, de no caer en un epistemocentrismo furioso, ¿no? En el cual de alguna forma nos presentamos como figura ya autoritaria, ¿no? Y no de autoridad, en el cual de alguna forma podemos estar reproduciendo todas estas cosas que hablábamos al principio, estos miedos a preguntar. Creo que el miedo a preguntar es como lo más, ya, es la cúspide de lo que está mal. Tener miedo a preguntar es como algo que está
va en contra del deseo de saber, a full, atenta el deseo de saber a todo nivel. Entonces tenemos que tener ojo con eso, que nuestro saber, por así decirlo, no sea un puro saber qué, esto, lo otro, sino construir ese saber cómo del docente que de alguna forma y de una forma insustituible son esos quienes los que nos importan y a los cuales les tenemos tal vez siempre que dar lugar, ¿sí?, a que hablen, a que nos problematicen, a poder conmover incluso ese propio saber que de alguna forma tenemos tan fijado, ¿no? Ayornarlo, ¿no? A escuchar, por ejemplo, los adolescentes. O sea, yo, por ejemplo, cuando di mis prácticas docentes, los adolescentes muchas veces, o sea, conmueven, no quiere decir que rompen de una forma anular y borrar, sino es que conmover, dejarse ser flexible a esos nuevos saberes y saberes previos también de los chicos, ¿no? Tener escucha atenta, ser siempre como decía esta chica, esta estudiante, como esponjas también nosotros, ¿no? Pero de todo lo que también se va interviniendo, de lo que se va haciendo. Entonces no caer en un epistemocentrismo, ¿no? Profesoral, ¿sí?, catedrático, que anule a otros. Eso me parece fundamental. Es importante, sí, condición necesaria, como bien dijiste, pero no suficiente. Bueno, gracias, Elizabeth. Sí, justamente eso era lo que quería plantear, en realidad lo que plantea el autor, de que es una condición necesaria, porque, bueno, si uno está enseñando, tiene que saber del objeto de conocimiento, pero no es suficiente. Es decir, ahí, como dice María Elisa Molina, bueno, tienen que saber cómo enseñarlo. Y vos, Elizabeth, me spoileaste un poco lo que sigue. ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene que ver con lo que hemos abordado a lo largo de este curso 3, que son las estrategias de enseñanza. ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Es solamente importante saber del tema o también tenemos que pensar qué necesitamos que aprenda el estudiante? Y ahí vamos con la segunda pregunta, que dice, ¿cómo preparan su docencia? Definen objetivos de aprendizaje. Es decir, que cada clase, que cada propuesta de enseñanza que prepara el docente tiene objetivos claros de aprendizaje. ¿Qué necesitamos que aprenda el estudiante? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. En función del contenido, de los contenidos que conforman el programa, bueno, ¿qué es lo importante que aprenda el estudiante? Pero no es simplemente leer un apunte, como decían algunos, o pasar filminas, o pasar manuscritos viejos, sino que, bueno, a ver, ¿con qué sentido hago la clase? Digamos, ¿qué es lo que me propongo que aprenda el estudiante? Entonces, Ken Bain dice esto. Bueno, ¿cómo preparan su docencia los buenos profesores, en el sentido de aquellos docentes que marcan una diferencia o que tienen un impacto en los estudiantes? Esto que hablábamos recién de esas clases que no nos olvidamos. Definen objetivos de aprendizaje. Esa es la clave o una de las claves que hacen a las buenas prácticas de enseñanza, según este autor. Y a su vez, la tercera pregunta dice, ¿qué esperan de sus estudiantes? Esperan más. O sea, siempre que se superan. Que si yo defino un objetivo de aprendizaje, es porque sé que eso es posible, que lo logren, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, yo espero algo, pero bueno, tengo que esperar más. Tengo que de alguna forma lograr que el estudiante dé lo mejor de él, ¿sí? Para que aprenda algo que después como futuro profesional le sirva. Y retomando también la primera pregunta, ¿cuántas veces a aquellos que venimos de algunas facultades que son más profesionalistas, tenemos docentes que son muy buenos profesionales, pero que no tienen formación docente o que entienden de que no les es necesario? Y hay cuestiones que se aprenden con la formación docente, es decir, nadie te enseña a dar una clase, salvo que alguien te haya explicado cómo dar una clase, ¿sí? Es decir, no viene en el paquete de ser docente, sino que uno tiene que también dedicarle tiempo a esta formación, porque son cuestiones que uno va aprendiendo y que no se dan por sentado. Con relación a la cuarta pregunta, no sé si alguien quiere decir algo respecto a la tercera pregunta. ¿Qué espera de sus estudiantes? Esperan más. Es decir, saben que pueden aprender y que pueden ser curiosos, que pueden incluso desafiar al docente, pero en sentido positivo, es decir, cuestionar, desarrollar su espíritu crítico, lo que decía
Gabriela, ¿sí? Yo planteo mi posicionamiento, pero el estudiante tiene herramientas para discutir, ¿sí? De igual a igual, con fundamentos, qué es lo que considera correcto o cuál es su posición. No sé si alguien también, quizás algún docente que ya ha tenido la oportunidad de dar clases, ¿esperan más o siempre dicen, no, no van a aprender? Voy a darlo menos porque los chicos no aprenden, no le prestan atención. Marina, Alicia. Sí, creo que es una actitud crucial en un docente. Y lo he verificado en un plazo cortísimo. Cuando vos empezás a creer en ellos empiezan a creer también en ellos mismos. Y muchas veces llegan ya como con capas caídas, y cuando le empecé a prestar atención y le elevas la vara y siempre en un cuidado, ¿no es cierto? O sea, siempre guiándolos y sabiendo que le estás pidiendo en la medida que se puede y que vos podés ir avanzando al lado de ellos, la satisfacción que vas viendo, cómo cambia hasta su rostro, cambia su posición, cambia cómo llegan al aula, la experiencia que están teniendo en el aula, y creo que es contagioso 100%. Entre docente y estudiante, y entre estudiante y sus pares también. Es importante cuando vos al lado tenés gente que llega con ganas al taller y hay como una buena energía y una experiencia positiva. Parecía dentro de las listas una cosa muy chiquita, esperan más, y creo que a mí me lo noté y me queda muy grabado de este aporte de la diplomatura, esa actitud, espero no olvidarla como docente, de decir, espero más porque sé que podés más de los alumnos. Bueno, gracias, Marina. Sí, y que el conocimiento no tiene límites, es decir, uno tiene que creer en el estudiante de que va a poder aprender y que ese aprendizaje realmente le va a servir. Y también uno lo tiene que creer, tiene esa actitud positiva frente al estudiante de decir, bueno, yo te estoy guiando en este proceso y lo vas a poder lograr, digamos. Así que gracias, Marina, por tu aporte. La cuarta pregunta... Perdón, Bárbara, algo muy chiquito con respecto a esto. Yo también me parece que al principio, cuando vos empezás la clase, es como que empieza el año y yo creo que ellos tampoco saben qué esperan o qué quieren de eso, ¿no? Que uno por ahí es quien tiene que habilitarlos a esto, a pensar qué quieren ustedes, porque yo sé lo que quiero para ellos. Yo quiero que aprendan, pero también quiero que sean cuestionadores, que sean inquietos, que sean curiosos, ¿no? Pero por ahí habilitarlos o ver de qué manera se puede llegar y tocarlos desde ese lugar. Sí, es muy interesante lo que decís, Gabriela, porque muchas veces no se explicitan los objetivos de aprendizaje. Al principio de la primera clase del año no le decimos qué esperamos de ellos, sino que empezamos a dar la materia porque no nos alcanza el tiempo, pero es importante también tomarse el tiempo para decirles, bueno, a ver, ¿qué espero yo de ustedes? ¿Qué objetivos tiene esta materia? ¿Para qué les va a servir? Contextualizarlo en el programa, en el plan de estudios, para saber dónde están parados. Sobre todo al principio, quizás en los primeros años, en los que cuesta también construir este oficio de ser estudiante universitario, de situarlos, ¿sí? De transmitirle lo que uno quiere lograr con ellos, ¿sí? Me parece eso súper importante y que no siempre se explicita, y me parece que es clave para que ellos entiendan el rumbo también de la materia hacia dónde se intenta llegar. ¿Cómo tratan a sus estudiantes? Asumen que quieren aprender. También está relacionado con la pregunta anterior. Nosotros muchas veces asumimos que quieren aprender y a veces nos damos cuenta que quizás no estudian, que quizás necesitan un apoyo extra. Pero bueno, en general nosotros deberíamos tratar a los estudiantes suponiendo que quieren aprender, que están ahí porque quieren, ¿sí? No porque están obligados, y que están dispuestos también a dedicarle tiempo al estudio, que es muchas veces lo que yo les digo a mis estudiantes. Esta materia cuesta un poco, bueno, demanda cierto tiempo, dedicación, también como para que sepan al principio que de ellos van a tener que poner algo, su granito de arena. No es solamente el docente el que va a construir con ellos el aprendizaje, sino que, bueno, ellos también le tienen que dedicar tiempo. No sé
qué opinan sobre esta pregunta que responde Bain a partir de esta investigación. Marta. Sí, Bárbara, hay en la cátedra de administración hubo, digamos, varios así, no de llamarlos problemas ni dificultades, sino, bueno, alumnos a los cuales le costaba más aprender. No quiero llamar a esto capacidad diferente, sino con otra manera de captar el conocimiento. Entonces, bueno, ahí tratábamos con el equipo de buscar, por ejemplo, para este alumno tal, algún medio más vial para que él no se deje de entusiasmar con la cátedra y pueda seguir adelante y así poder llegar con el objetivo, que es cómo llegarían también sus compañeros. Y tuvimos como respuesta muy positiva porque a este alumno se le ayudó con muchas estrategias y bueno, con el objetivo final y bueno, muy bueno de que pudo aprobar la materia. Eso también, Bárbara, por ahí también es muy, digo que pertinente para, en algunos casos puntuales como en estos, de que al alumno le cuesta, pero el alumno realmente quiere aprender. Sí, yo Ese creo aporte, que... Bárbara. Gracias, Marta. Creo que el autor habla de eso, de la voluntad de aprender, que nosotros somos en un aula, encontramos mucha diversidad y hay personas que quizás tienen una trayectoria distinta, que les cuesta, como decimos, algunos contenidos que tratamos de enseñar, pero lo importante es la voluntad, es decir, si el estudiante quiere aprender, un buen docente encuentra la estrategia apropiada para que ese estudiante aprenda. Creo que esa es la idea del autor, de decir, bueno, si quiere aprender, el docente va a encontrar una estrategia para lograr ese objetivo. Pero la voluntad es importante por parte del estudiante y que el docente, no así como dice Anabel, hay profes que desconfían demasiado del alumnado, esa desconfianza, uy, no me estudian la materia, que no le dedican tiempo, que le dedican tiempo a otra, bueno, asumir siempre que quieren aprender parte de una actitud positiva acerca de los estudiantes, que es importante mantener a lo largo del cursado. Y por último, ¿cómo evalúan el progreso? Si nosotros definimos objetivos de aprendizaje claros, los explicitamos a los estudiantes, la calificación sale, como dice el autor, de objetivos de aprendizaje básicos. Es decir, ¿se cumplieron esos objetivos o no? Y también eso nos retroalimenta la labor docente, es decir, ¿pudimos enseñar lo que nos propusimos? Es decir, ¿aprendieron lo que nosotros propusimos de que aprendieran? Entonces, ¿cómo evalúa el progreso? Es algo fácil si uno tiene claro cuáles son los objetivos de aprendizaje que perseguimos o que queremos que aprendan los estudiantes. Eso es importante porque muchas veces nosotros, si no tenemos claro el objetivo de aprendizaje que queremos lograr en el estudiante, evaluamos un progreso distinto. ¿Realmente yo enseñé para lograr un objetivo de aprendizaje o yo enseñé toda la materia y después les evalúo otra cosa? Que seguramente muchos de ustedes podrán encontrar alguna experiencia donde la materia fue de alguna manera dictada y luego la evaluación fue con un instrumento que no tenía nada que ver con lo que había planteado el docente al principio o a lo largo del cursado. Entonces, si uno tiene claro los objetivos de aprendizaje que quiere lograr en sus estudiantes, es más fácil evaluar de qué manera se logran esos objetivos y si nuestras estrategias didácticas que pusimos en juego realmente ayudaron a la consecución de esos objetivos. Y también replantear. El oficio docente es justamente un oficio porque nosotros también aprendemos de la práctica. Muchas veces pensamos, planificamos una materia, clases, y funcionan algunas y otras no. Es decir, también tenemos que ser críticos con nuestro propio proceso de enseñanza. Bueno, no sé si alguien tiene algo que decir. Bueno.
La pregunta, esta diplomatura se llama aprender a enseñar. ¿Realmente se puede aprender a enseñar? ¿Qué piensa? ¿Alguna vez podemos decir, bueno, ya aprendimos a enseñar, yo ya sé cómo enseñar, ya está listo? Tengo la diplomatura aprobada, ya aprendí a enseñar. ¿Alguien me puede decir si realmente cree eso? ¿O piensa? Es un poco jugada, está muy bueno. A mí siempre me gustó el título de la diplomatura del Vamos, ¿no? Eso sí que fue como paradójico a la vez, porque a la vez también tiene que ver con esto de formación continua, ¿no? Que también hace ruido y juego, que es justamente nunca paramos de formarnos, y esa es la actitud. Ese también tiene que ver con este deseo de saber que de alguna forma también le transmitimos y que de alguna forma alentamos en un estudiante, ¿no? Nosotros como profes alentamos también ese deseo de saber que también late en nosotros. Entonces nosotros, esa forma de alimentarlos también es seguirnos formando. Y además la cuestión de, como salió también a la luz de todas las conversaciones que estamos teniendo, la situabilidad, o sea, estar situado. Eso nos obliga en parte, ¿no? Nos compromete a seguir en el camino aprendiendo, y enseñar en un sentido terminado. No estaría bueno pensar en enseñar en un sentido terminado, porque si no estaríamos como ya fritos, ya está. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, un compañero ahí en el chat dijo eso, sí. O sea, nunca se termina de aprender, o sea, es un camino de ida. Es decir, además tiene que ver con esto también que estamos haciendo, intercambiar experiencias, escucharnos, o sea, tiene mucho que ver con esto también, con lo que estamos haciendo. Entonces es un aprender también desde las experiencias de los otros, sentirlas, ¿sí? Como propias en algún punto, eso de lo emocional, lo afectivo del atravesamiento en todo aprendizaje. Está muy bueno, y el nombre, por eso digo que es piola y tiene su paradoja. Su paradoja, ahí está. Porque uno piensa, bueno, ya hice el diplo, ya aprendí a enseñar, listo, soy experta en esto. Y como dice ahí Paula, el rol docente siempre se va reconstruyendo a partir de la propia práctica. Entonces es un camino de ida, como dijo un compañero, y además porque uno al enseñar también aprende. Entonces, uno nunca deja de aprender a enseñar, y es algo que se va retroalimentando con la experiencia y con la práctica. Por eso está bueno que los ayudantes y adscriptos ya empiecen su formación docente desde el periodo en el que son estudiantes, porque bueno, empiezan antes, entonces ya tienen más tiempo, más experiencia en una cátedra, y eso los consolida también como futuros docentes. Gabriela. Bueno, yo cuando empecé la diplo, yo decía, ay, aprender a enseñar, ¿qué podré? No sé, como que me cuestionaba, me generaba esto que decía, esta dualidad. Y la verdad que hoy, en la última clase, voy a decir que para mí fue totalmente enriquecedora. Esto de compartir con los compañeros, como decía la compañera, esto de poder expresar y nada, las lecturas, nada, a mí me quedó dos cositas muy grabadas. Una es esto que vos decías antes de las preguntitas y cómo uno se prepara, cómo prepara la clase. Y hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, que decía uno de los autores, que no recuerdo el nombre, perdón, pero decía, uno se tiene que preparar como cuando va a una fiesta. Y para mí fue iluminador, porque realmente, o sea, cuando vos vas a la fiesta, te bañás, te preparás, qué me voy a poner, qué aro me voy a poner, qué voy a hacer, cómo me voy a maquillar. Y para ir a la clase también. Y después estas clases son una fiesta, porque hay clases donde uno dice, ay, qué linda que estuvo la clase de hoy, qué copado este grupo, cómo me... Y cuando yo termino el año, yo les pregunto a los chicos, quiero la devolución de ustedes, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer mejor esta clase? Y me dieron un montón de aportes, desde cosas sonsas como que les permita tomar mate o merendar ahí, porque a veces salen muy temprano y no lo hacen, hasta tener un recreíto en el medio, o otros han dicho, no, preferimos que sea todo más temprano porque después tenemos otras actividades, entonces hacerla como un poco más corta. Y ellos fueron así dándome pautas de cómo generar un bienestar en la clase, ¿no?
Así que, bueno, no, yo muy feliz con esta diplomatura, he aprendido un montón y agradecida a todos, a ustedes sobre todo a los profes, pero fue hermoso. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, lo que vos decís, esto de qué opinan los estudiantes, siempre darles la palabra, porque ellos tienen mucho que decir, mucho que también enseñarnos sobre nuestras propias prácticas, a ver cómo podemos nosotros mejorar como docentes. Ellos son nuestros estudiantes, son los que más saben cómo enseñamos y nos pueden dar una devolución con respeto acerca de, bueno, ¿qué mejoraríamos? Y siempre como docentes estar abiertos a esa crítica, porque también es lo que queremos construir con los estudiantes. Y lo que vos decías de una fiesta, bueno, este autor dice, preparar una clase es como dar clases como un viaje. Uno no hace un viaje así improvisado, salvo en algunas ocasiones, pero en general cuando es un viaje, ¿sí? Es una clase que uno lo tiene que preparar hacia dónde quiere ir, desde dónde parte, y me gustó mucho la analogía que hizo el autor con lo del viaje, pero también con lo de una fiesta, porque también uno se tiene que predisponer a pasarla bien con el estudiante, a que realmente sea una clase que merezca la pena ser vivida, digamos, o que sean estas clases que uno cuando sea grande las va a recordar para siempre, o que realmente nos enseñó algo que después lo pusimos en práctica y que lo valoramos como profesionales. Así que bueno, muchas gracias, Gabriela. Y aprender a enseñar es un ciclo que no termina, un viaje de ida, ¿sí? Bueno, ahí Elizabeth está preocupada por el trabajo final. Bueno, para cerrar un poco la clase de hoy, y que es la última clase de este curso, que luego, como les decía, empieza el taller, donde van a elaborar un trabajo final, que no es tan complicado como quizás ustedes se están imaginando, sino que es algo en lo que ustedes van a poder poner en juego todo lo que han aprendido, pero de manera concisa, porque nosotros queremos que realmente entiendan esto, lo que hemos visto también a lo largo de la clase de hoy, que todo lo que nosotros propongamos tenga sentido, es decir, tenga un objetivo. Pensemos el cómo, que es algo que hemos desarrollado junto a la profe Vero, el cómo voy a enseñar, cómo voy a lograr que el estudiante aprenda lo que yo quiero aprender, o ese contenido que yo seleccioné, porque siempre parte de la selección de un contenido, un objetivo de aprendizaje y el cómo. Ahí podemos desplegar toda nuestra creatividad para pensar la mejor manera de enseñar ese contenido y de lograr un objetivo concreto en el estudiante. Sobre todo pensando en el estudiante como futuro profesional. ¿Esto le sirve? ¿Realmente lo tienen que aprender? Bueno, voy a ser lo más creativo posible para pensar una estrategia de enseñanza, un cómo lograr ese objetivo. Retomando lo que hemos visto a lo largo del curso 3, con la autora Rebeca Nijovic, nos da pistas sobre el cómo enseñar. No nos enseña cómo enseñar, sino que nos da algunas pistas que son muy valiosas y que las hemos recorrido a lo largo del curso 3, que, son 4 tópicos o 4 temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar. En primer lugar, las estrategias de enseñanza, que, como hemos visto en clases anteriores junto con la profe Vero, son todas estas decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. El qué es el contenido, pero la estrategia se ve reflejada en el por qué y el para qué de la enseñanza. Es decir, qué queremos lograr y por qué es importante que aprenda el estudiante ese contenido y que lo aprenda de esa forma. En cuanto a las actividades, los intereses y las rutinas, lo que decía Gabriela, cada clase es un viaje, es una fiesta, ¿sí? Tenemos que planificarla, tenemos que pensar cómo vamos a lograr lo que nos proponemos. Y cómo lo vamos a lograr es a través de actividades que son estos instrumentos que crean situaciones y abordan contenidos que permiten al alumno vivir experiencias para su transformación. Es decir, que esa clase la pueda experimentar, que nosotros de alguna forma diseñemos una estrategia o una experiencia para el estudiante y que esa experiencia sea significativa, que se lleve algo, que aprenda algo que después le va a servir. Y siempre algo que ya surgió en el chat y en los aportes de ustedes, tengamos en cuenta a los nuevos estudiantes, sobre todo para los que somos más grandes.
los estudiantes, ¿cómo son los estudiantes? En algún módulo del primer curso hicimos un mapa de empatía. Nos pusimos en el lugar de los estudiantes. Nos preguntamos qué les gusta, con qué intereses tienen, qué les desagrada, qué les gusta hacer. Varias preguntas para ponernos en el lugar de los estudiantes y para saber cómo son. Y esto que decía una compañera de hacer atractiva esa actividad o esa propuesta que nosotros le vamos a hacer a los estudiantes durante la clase, teniendo en cuenta sus intereses, teniendo en cuenta qué les gusta, qué les divierte, qué les sirve, qué piensan, qué opinan sobre ciertos temas, y siempre darles lugar para la discusión, para el intercambio, para la construcción de vínculos, que es algo que también ha surgido mucho en esta última clase. Y por último, tiene que ver con esto que menciona Ken Bain, esto de ser buen docente o ser buen profesor en la universidad, se refiere más que nada a las buenas prácticas de enseñanza, que son aquellas en las que el docente encuentra un sentido, el para qué. ¿Por qué lo estoy enseñando y para qué lo estoy enseñando? Un para qué desea hacer que lo lleva a la práctica, recupere de manera reflexiva lo que ocurrió y puede pensar en mejorar futuras acciones. Por eso decimos que un docente nunca termina de aprender a enseñar, porque la propia práctica nos va enseñando cómo mejorarla. Entonces, siempre tengamos en cuenta, y esto es lo que se va a evaluar a lo largo del taller de elaboración del trabajo final, que lo que nosotros propongamos tenga sentido. Es decir, que esté clara la intencionalidad de la que hablaba Fer al principio, de nuestras prácticas. Nuestras prácticas tienen una intención, y tienen que estar clara, tienen que estar explícita, y tienen que ser coherente con lo que le propongamos a los docentes. Es decir, las actividades, el cómo, bueno, cómo van a aprender, cómo lo van a lograr. Tengo una clase, bueno, a ver qué estrategia, de qué manera puedo lograr que ese estudiante aprenda lo que tiene que aprender. No solamente porque está en el programa, sino porque le va a servir y también va a estar relacionado con otros conocimientos que ya viene adquiriendo a lo largo de la carrera. Entonces, quédense con esto, porque esto es lo que se va a evaluar en el taller de trabajo final, que lo que ustedes propongan tenga sentido. Es decir, como futuros docentes o como adscriptos, ayudantes, que ya han tenido alguna experiencia docente, es importante que lo que propongan tenga sentido. Es decir, que piensen realmente en cómo ser buen docente teniendo en cuenta todas estas pautas que nos dan los autores y no entendiendo al buen docente como aquel que hay un buen docente y hay un mal docente, sino todo ese docente que nosotros queremos replicar y que nosotros tenemos el imaginario de aquel docente que queremos ser. Entonces, no se preocupen que el taller de trabajo final, el trabajo final no es complicado, pero sí es importante que vayan pensando en cómo hacerlo en el sentido de, bueno, ¿cómo puedo generar esta experiencia de aprendizaje significativa para los estudiantes con todas estas pautas que hemos venido desarrollando a lo largo de la Diplo? Así que bueno, los esperamos el martes que viene, el martes 11 de marzo, que es el día que comienza el taller. El lunes van a recibir alguna información, pero bueno, las clases comienzan el martes. Y ahí el equipo docente les van a dar las pautas, les va a dar las pautas necesarias para elaborar este trabajo final. Pero no tengan miedo, que es mucho más fácil de lo que piensen, siempre y cuando ustedes hayan entendido el sentido de esta reflexión constante acerca de nuestras prácticas de enseñanza en la universidad. Así que bueno, gracias por la última clase, creo que ha sido muy enriquecedora. Siempre el intercambio suma, siempre se aprende en estas instancias, así que bueno, les agradecemos, también los felicitamos por haber llegado hasta acá, sabemos que somos medios intensos con actividades y demás, pero bueno, siempre esperamos que esta experiencia de la Diplo sea buena y bueno, nos vemos el martes que viene a las 4 de la tarde, ya les va a llegar el mensajito con las indicaciones.